Cuando me planteé que presentaba todos los años, pues Diego solía llamarnos para insistirnos que presentemos algo, y yo todos los años le digo que va a ser la última. Así llevamos 6. Y no sabía muy bien cómo orientar y quería hacer algo que estuviera relacionado con el museo. Y se me ocurrió pues hablar de alguna pieza del museo. Y en eso que se enciende la bombilla y pienso en las piezas que hay arriba, en la sala del Museo Comarcal. Arriba tenemos en la sala FISAD la mesa del estudio del arquitecto, una butaca de la serie llamada estructural o butaca toro y una silla de la serie pata de gallina. Estas 3 piezas forman parte de la colección del museo y dije, bueno, pues es una buena manera pues, de hablar de estas 3 piezas y de ponerlas en valor, porque muchas veces cuando los visitantes hacen un recorrido por el museo, en las piezas entienden que tienen un valor cultural por estar ahí, pero muchas veces no se sabe por qué. Y el objetivo que me planteo con esta ponencia es poner en valor estas 3 piezas. Y para hacerlo, pues lo que voy a hacer es un recorrido por la figura de FISAD, centrándome en el mobiliario. El mobiliario probablemente sea la faceta más desconocida de la producción de FISAD. Y mira que yo siempre lo digo que es muy interesante ver que FISAD es un personaje que yo denomino poliédrico, porque trabaja en muchos ámbitos. Todos conocemos sus edificios, principalmente los religiosos y los educativos, son los más conocidos, pero también tenía otras facetas. Escribía en prensa de manera habitual, era colaborador de la ABC y la revista Blanco y Negro, hacía sus pinitos en la fotografía. Los jardines de FISAD son muy interesantes, es un tema también muy llamativo, los materiales, pero del mueble se habla poco. Siempre aparece el mueble, pero nunca se indaga qué tiene de importante estas piezas, por qué están ahí en la sala del Museo de Daimiel. Y eso es lo que pretendo hacer en el recorrido de hoy. Un punto de partida interesante cuando analizamos los muebles de Miquel FISAD es ver si es normal que un arquitecto se dedique al diseño de muebles. Hoy en día lo vemos normal. Si uno se acerca a una gran superficie comercial que vende muebles, de origen nórdico, no voy a decir el nombre por no hacerle propaganda, la mayoría de sus diseños están realizados por arquitectos. Pero eso en la España de mediados del siglo pasado, en la España de los años 50, no era habitual. Entonces, Miquel FISAD fue uno de los primeros que animó a sus compañeros arquitectos a diseñar muebles. De hecho, cogido ahí una cita de la Revista Nacional de Arquitectura, por el nombre ustedes entenderán que era la revista más importante que tenían los arquitectos, y ahí animaba a sus compañeros de profesión a diseñar muebles. Pero encima decía que era necesario cambiar de estilo. En los años 40, la posguerra, se puso de moda un mueble histórico de tipo isabelino, de época de Isabel II, y FISAD dice que es importante que los arquitectos sean los que diseñen muebles y que lo hagan pues, de una manera moderna, acorde a sus tiempos. Como dice él, es necesario dejar de lado los estilos históricos histéricos, ¿vale? Haciendo caso a esas neos que miran al pasado y que repiten soluciones de siglos atrás. Y de hecho, FISAD se lanza a diseñar muebles desde sus primeras obras. Él se titula en el 42, en el 42 recibe el título de arquitecto y le encargan las obras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, del CSIC, y empieza en los años 40 pues, haciendo la arquitectura que se hacía entonces, una arquitectura basada en edificios monumental de tipo histórico, donde se repetían soluciones del pasado, y pueden ver esa sede central con esas columnas, esas inscripciones, haciendo referencia a distintos estilos históricos. Y él hace unos muebles, esos 3, he puesto 2 muebles y una lámpara, los hace basándose en lo clásico, un poco acorde con la línea arquitectónica, pero sin caer en los recargamientos que eran habituales en los años 40 en España. Y hace toda esta serie de muebles diseñados en caoba, era un material caro porque es un edificio institucional para el Estado, no cualquiera, es el instituto dedicado a la investigación en España, y hace, por ejemplo, esas consolas o esas sillas, esos apliques de lámparas, como os digo, dentro de un estilo clásico, pero depurándolos un poquito de recargamientos.
Y vemos que ahí tienen la sede, el despacho del presidente del Consejo o el hall, donde todavía hoy se conservan buena parte de los diseños de FISAT. De hecho, están protegidos, no se pueden tocar, para que vean que esto de los muebles de FISAT no es cosa de los de miel, que en el CSIC están totalmente protegidos. De hecho, hace poco entrevistaron al presidente del Consejo y decía que no podía tocar los muebles, porque estaban todos protegidos. Y él empieza a realizar una serie de cambios en su arquitectura dentro de estas obras que hace para el CSIC. Este edificio está al lado del que les acabo de poner, el Instituto Nacional de Óptica, y sigue diseñando muebles. En este caso se trata de unos muebles hechos en caoba, hace distintos distintas sillas de pala, que solemos llamar en la actualidad, mesas, estrados, y sobre todo me interesa dos espacios. Esta es la entrada, fíjense lo que han cambiado de la entrada anterior a esta. Aquí hace una arquitectura totalmente limpia. De hecho, lo que hace Miguel Fisat es recubrir todo de madera de roble sin tratar, es decir, sin barnices, sin decoraciones, es decir, que la propia materia sea la protagonista, y coloca un simple banco con un diseño, si se dan ustedes cuenta, muy limpio, con una tinaja, ahora hablaremos de las tinajas, y una hiedra, simplemente eso. Es decir, era apuesta por un mobiliario limpio y moderno. Y esto lo estamos viendo ya en la España de finales de los años 40. Es decir, apuesta por un mobiliario acorde a su arquitectura. Y esto es importante, porque Fisat diseña muebles para sus edificios. Y si Fisat destacaba por ser un arquitecto moderno, lógicamente diseñaba el mobiliario porque en el mercado español no encontraba muebles acorde con sus edificios. Y la parte más llamativa, la que se reproduce en todos los libros, es esta foto que tienen aquí. Esta es la cafetería de este instituto, donde él hace este sofá que se adapta a la forma curva de la pared, esas mesas con formas, si ven, curvadas, un edificio que destaca por la modernidad de la España de los 40. Nadie en la España de los 40 podía pensar, si lo hubiera puesto esta fotografía al principio, y les digo que es de un arquitecto nórdico, había colado perfectamente. Esto es porque Fisat está al tanto de lo que se está haciendo en Europa. Y estamos en la España de la autarquía. Las pocas revistas que él llega las va absorbiendo y va planteando estos diseños. Esta es la vista desde el otro lado. Y esto es como están estos dos espacios en la actualidad. Se conservan parcialmente, de acuerdo, un poquito alterados con el paso de los años, pero se han conservado. Y llegan los años 50 y aquí cambia todo. Fisat en el año 49 va a hacer un viaje. Es de los primeros arquitectos que pueden viajar y va a hacer un viaje por distintas ciudades europeas, va a recorrer distintos países, porque le encargan un instituto para el CSIC, donde había que estudiar cómo tener a los animales encerrados, la ventilación y demás. Claro, eso en España de la posguerra podrán imaginar que no estábamos muy acostumbrados, y se recorre París, se recorre distintas ciudades nórdicas, y allí descubre a los arquitectos del norte, en concreto la figura de Asplund, y allí ve que los arquitectos del norte le dan una gran importancia al mobiliario. Le dan una gran importancia a los materiales y empieza a aplicar esas lecciones que ha aprendido Europa. Y el primer sitio donde las va a aplicar es esta librería, la librería científica del CSIC. Es una librería donde el CSIC pues, vende los libros de sus investigadores, básicamente. Estaba situada muy cerca del Congreso de los Diputados, en Madrid, en la calle Duque de Medinaceli, y digo estaba porque se trasladó, ahora les pondré la imagen actual, y diseña toda esta imagen que ven aquí. Es un edificio muy pequeñito, es un local muy pequeño. Él diseña todo el mobiliario, todas esas estanterías móviles, como les digo, ahora vamos a este centro comercial que vende muebles y nos parece súper moderno que las baldas se puedan mover. Pues miren, en la España de los 50 se podían mover las baldas perfectamente, se podían poner puertas que se podían cambiar de lado. Pues aquí los tenemos en los años 50 para que veamos que esto no es tan moderno. Es cierto que aquí se utilizaban mejores materiales, en este caso, ahora veremos, utiliza el pino, pero él siempre le da un toque de modernidad a estos materiales. Diseña las mesas, el mostrador y sobre todo me entretengo en estas piezas, en estas singulares sillas y mesas que destacan por sus líneas compositivas, por su sencillez. Aquí lo podrán ver mejor. Y quiero que se fijen en la madera. Como les decía, es pino, pero lo que hace Fisat es intentar resaltar las características de la madera. Y lo hace a través de una técnica que él llama madera desalburizada. ¿Qué es esto de la madera desalburizada? Pues le aplica cal. Después, a esa cal la raspa con un cepillo de púas metálicas, de tal manera que la veta de la madera queda impregnada de esa cal y la resalta mejor.
Y esa es esa técnica que aplica en las mesas y en las sillas, con unos tapizados muy sencillos. Lo que quiere son muebles sencillos que se adapten a la estética de, como os digo, de sus edificios. Como les decía, ese era el sitio donde se encontraba esa librería del CSIC y que en este año 2020 se ha trasladado. A los edificios del CSIC en la calle Serrano, porque este edificio ya no tenía ninguna utilidad, solo estaba utilizado el bajo comercial por la librería, y el CSIC ha decidido cerrarlo y ha trasladado pieza a pieza todo el mobiliario de esa librería a su sede en la calle Serrano, para que vean que la importancia que se le está dando a este mobiliario, es decir, que no es una cosa, como decía un político, menor, sino mayor, ¿vale? Hacemos un cambio, porque una de las cuestiones que tiene el mundo del mobiliario de FISAD es que es muy diverso, muy variado, porque FISAD adapta sus muebles a sus edificios. Y me interesa ver la referencia a lo popular. Ahora David prolongará en ese tema un poquito. FISAD, no hace falta que se lo diga, se basa muchas veces en lenguajes de la arquitectura popular. Simplemente tenemos que darnos la vuelta a la manzana, asomarnos al mercado y lo entendemos perfectamente cómo utiliza muros de mampostería, utiliza la cal, las tinajas, múltiples referentes basado en lo popular. Y en esto lo podemos ver en este edificio, por desgracia, desaparecido, que era el pabellón de Ciudad Real en la Feria del Campo. La Feria del Campo se celebraba en Madrid, todo bianual, quiero recordar, y cada provincia tenía su pabellón, y el pabellón de Ciudad Real pues lo encargan al arquitecto más famoso que había entonces en la provincia, que era FISAD, y hace pues un edificio basado en elementos de la arquitectura popular, como pueden ver en esos muros. Se organizaba en torno a 2 patios, donde había pues elementos típicos que se podían ver en el campo, tinajas, higueras, una alberca, pero es cierto que con un planteamiento distinto, ¿de acuerdo? Y este es el interior de ese pabellón de Ciudad Real, como os digo, un interior donde pues un poco la mesa verán que es la misma de la librería del CSIC, con la misma técnica, pero fijaros cómo hace referencias todo el rato a elementos tradicionales. Esto es una casilla llamaríamos hoy versión 2.0. La chimenea la modernizamos un poquito. Utilizamos materiales tradicionales, tiene sus 2 pollos a los lados correctamente. Pepe y Rosa me regañarán por decir esto, porque no es estrictamente una casilla, pero si se dan cuenta, parten de lo popular para hacerlo de una forma totalmente moderna. Y, como pueden ver, la imagen de nuestra provincia en los años 50 destacaba por su modernidad. Por desgracia, el edificio desapareció en el año 75. Fíjense cómo las fibras recurren mucho a los elementos tradicionales de la Mancha. FISAD conocía muy bien la arquitectura popular, no solo la manchega, de las distintas partes de España, y las aplicaba en todas sus creaciones. Y claro, si haces este edificio usando lo popular, usando lo moderno, no puedes utilizar cualquier mobiliario. Tienes que utilizar un mobiliario acorde al lenguaje del edificio. Y cuando llegan los años 50, FISAD ya es todo un especialista en hacer muebles modernos. Cuando España empieza, a través de las distintas políticas económicas, a dar una imagen o querer dar una imagen de modernidad, FISAD ya lleva años trabajando en ello y se va a convertir en uno de los pioneros en el diseño del mueble, y va a trabajar sobre todo en los 50 con una serie de muebles que es la serie estructural. La serie estructural nace en este edificio, en una biblioteca para el CSIC en el año 47, y para esa biblioteca hace una serie de muebles que él llama estructural, porque lo que hace es crear una estructura en madera, y en esa estructura en madera, en este caso de roble, lo que hace es separar la parte de la estructura y diferenciarla de lo que es el asiento, lo que es el respaldo, los que serán los brazos, ¿de acuerdo? Simplemente es esa estructura ortogonal que pueden ver en los planos, y se van colocando distintos elementos sobre esa estructura según las necesidades. Puede ser una silla, que era lo más habitual, pero también había mesas. Si te das cuenta, la estructura es lo mismo, simplemente se separa lo que es la estructura del tablero del soporte. En el caso de las sillas, de los asientos y del respaldo. Y con esa serie va a realizar múltiples mobiliarios en múltiples versiones, sillas, mesas, estanterías, o la más conocida, la butaca estructural o butaca toro, pero no les pongo la de miel, les pongo la del Museo del Diseño de Barcelona, para que vean que no es cosa que yo me encabezone en que los muebles de FISAD son importantes, sino que lo hacen otras instituciones. El nombre de butaca toro, creo que no hace falta explicarlo. Los brazos de esa butaca se adelantan como si fueran los 2 cuernos de un toro. Es una butaca, si ustedes suben a la planta de arriba a ver la pieza, muy bajita.
el asiento está a 35 centímetros de altura. Fisat decía que así se mejoraba la circulación de las piernas. De hecho, yo la primera vez que lo conocí sentado en una silla de estas, impactaba en los 90, en los 2000, perdón, imagínase en los años 50. Y, como os digo, había distintos tapizados dependiendo del lugar donde fuera a estar ubicada. Hizo una versión en tubo metálico, ¿de acuerdo?, de esta serie estructural, y tuvo distintos acabados. Hace unos años se pusieron de moda los estampados de vaca. Ibas a cualquier tienda de muebles y había estampados de vaca. Pues en los años 50 Fisat hacía esta serie estructural con estampados de vaca. Y fíjense si era llamativo que cada 3 años en Milán se celebraba un certamen, la Trienal de Milán, y la Trienal de Milán estaba dedicada al mundo del diseño y de la artesanía. Cada país tenía su pabellón, y el pabellón español del año 57 lo organizan los arquitectos Javier Carvajal y José María García de Paredes, y se mostraban productos destacados del diseño español. Si se fijan ustedes, tenemos 2 sillas de Fisat de la serie estructural, ¿de acuerdo? Una en roble y otra en tubo metálico. Es decir, para que vean que estos diseños eran valorados dentro del panorama del diseño español y se exportaban a las principales ferias de diseño en Europa. Y parte de estos muebles los aplicó al ámbito religioso. Quizás el edificio más destacado dentro de lo que es el diseño de muebles por parte de Fisat es este que les pongo la imagen, el Telogado de San Pedro Mártir en Madrid. Está cerca de la zona de Valdebebas en la actualidad, ¿vale?, en el norte, y se trata de un convento para la orden dominica. Y llama la atención que una orden religiosa apueste por Fisat, pero apostaba por Fisat porque la orden dominica quería renovar y dar una imagen de modernidad. Crea este convento. En este convento se iban a formar los dominicos que luego se iban a ir a las misiones en Extremo Oriente principalmente, y crea todo un diseño. No voy a hablar de la arquitectura, pero se acaba de ser declarado bien de interés cultural el año pasado, y crea todo un mobiliario que destaca sobre todo por los números. Los números un poco apabullan. Fisat diseñó 40 tipos de piezas para este mobiliario, 40 diseños, de los que se hicieron 2.000 piezas, para que vean un poco la cantidad de mobiliario que diseñó. Y cada espacio tenía un diseño de mobiliario. Por un lado estaban las celdas, ahí les pongo la imagen de las celdas de los dominicos. La celda era muy sencilla, era una cama, lugar para el descanso, y luego teníamos el lugar para el estudio. El lugar para el estudio era justo detrás de la cama, esta mesa que se triangulaba a la esquina de la habitación. Y justo debajo tenemos la silla también de esa serie estructural con la que estaba trabajando Fisat en los años 50. Esto eran las celdas, esto eran las salas de visitas con esa silla estructural y esa mesa estructural de las que hemos estado hablando. Y luego teníamos las aulas, como aquí se formaban, era un tologado, se formaban los monjes, pues fíjense en esas aulas también con esas pupitres y esas sillas de esta serie. Les recordará o les dará algún recuerdo a las aulas del Instituto Laboral, porque son muy parecidas. Luego teníamos el refectorio, donde diseña prácticamente absolutamente todo. De hecho, llega a hacer una lista de necesidades del menaje que van a necesitar luego en el convento, de tantos platos, tantas cucharas, para que vean hasta qué punto se dedicaba hasta los más mínimos detalles. Y lo más llamativo es la iglesia. Lo más llamativo es la iglesia, primero por usar un lenguaje muy moderno, y segundo por la forma. Era una iglesia doble, porque era la iglesia del convento y por otro lado servía de parroquia. Bueno, en la actualidad es una parroquia. Entonces el altar se sitúa en la parte del centro y tenemos una parte posterior para los monjes y una parte delantera para los fieles. Una planta hiperbólica, como la bautizó él. Y lo realmente llamativo es que diseña todo. Y ahí tenemos esos bancos diseñados por Fisat. El altar es muy llamativo porque es un altar doble, es una mesa de granito que permite al sacerdote estar en el centro y ir hacia un lado o hacia otro, dependiendo si se celebra para uno, para dos o para ambos a la vez la celebración. Tengan ustedes en cuenta que no se ha celebrado el Concilio Vaticano. Es decir, que todavía tenemos una iglesia asentada en gustos más tradicionales. Ahí tiene ese detalle de la mesa, fíjese en los taburetes, el ambón, es decir, lo diseña todo, o ese magnífico crucifijo que cuelga sobre el altar. Y ahí está una de las joyas del mobiliario que diseña Fisat, el coro. Un coro que lo que hace es coger lo que es la estructura de la sillería tradicional y llevarla a la mínima expresión. Le quita todo lo que es innecesario y lo sitúa, eso sí es lo novedoso, en un graderío. Si ustedes van a una catedral, una colegiala,
Las sillas sí pueden tener 2 alturas, pero no están colocadas en graderío. Aquí se coloca en graderío y se elimina todo lo superfluo. Y lo llamativo es ver a los monjes dominicos utilizando este coro. Era una imagen bastante novedosa. O fíjense el detalle del órgano. Es que diseña hasta el órgano. Es decir, se diseña absolutamente todo. Y también diseña la capilla del Santísimo, también diseña ese retablo en madera y diseña también los bancos y los confesionarios. Los confesionarios son muy llamativos, están situados en la parte de atrás, unos confesionarios donde crea una estructura de madera de pino cubierta de roble, se metía el sacerdote, tenía puertas a los lados y si estaba ocupado se encendía una lucecita roja. ¿Vale? Y sabías que estaba el cura en confesión y que no podías molestar. Muy llamativos y muy modernos para la arquitectura religiosa de los años 50 en España. Ahí tiene ese detalle totalmente minimalista, influencia de lo que él ha visto en Europa. También Japón va a tener mucha influencia y si ustedes ven una casa tradicional japonesa, el mobiliario es muy poco, no tiene decoración y básico. Y eso se puede ver, esa influencia en la arquitectura de Fisac. Y lo diseña todo. Es una cruz procesional, una vinagrera o el cáliz, y fíjense el cáliz cómo tiene la forma, la planta del edificio, que hemos visto con anterioridad. ¿Le suena? ¿No? Pues mientras Fisac está trabajando en la década de los 50, también se va a convertir en un pionero en el diseño de un mueble muy específico, que es el mueble escolar. Fisac estaba trabajando para el Instituto Nacional de Educación. El primero de los institutos que diseña es este que ven en la imagen, el Instituto Laboral de Daimiel, y va a hacer mucho más. Hace Medellín, Valdepeñas, Almendralejo, en Madrid, en la ciudad universitaria, hace el Centro de Formación de Profesorado de los institutos laborales, es decir, tiene una vinculación muy directa con el Ministerio Nacional de Educación y el Ministerio de Educación, la Dirección General de Institutos Laborales, le encarga un prototipo de mueble escolar para estos institutos, porque se empiezan a construir y se dan cuenta de que no hay mobiliario escolar en España acorde a estos edificios. Le crean un prototipo, le mandan un prototipo para alumnos de 12 y 13 años. Y Fisac entra en contacto con la institución dedicada a la educación del CSIC, con el Instituto José de Calasanz, y hacen una encuesta por distintos centros educativos en España. Miden a los alumnos, cuánto miden los alumnos a la edad de 12-13 años, cuando le mide el brazo, la pierna, y cogen a lo que se llamaría el alumno tipo, el de la media de todos. A ese alumno lo colocan en esta mesa, es una mesa móvil, ¿vale? Una mesa y silla móvil, y estudian las 2 posiciones que ellos entienden que tiene que tener un alumno. Si hay algún maestro aquí, algún profesor, se llevará las manos a la cabeza. Lo que se entendía en la España de los años 50, desde el CSIC, era que las 2 posiciones del alumno era escribir y escuchar. Punto. Entonces, colocan al alumno escribiendo, escuchando y empiezan a hacerle radiografías para ver la posición de su cuerpo y van moviendo esa mesa y esa silla móvil para encontrar la postura ideal. Y hacen un estudio también de las maderas que hay en el mercado. Y estudian en concreto 3 tipos de madera, creo que no se me ha olvidado una. Las maderas eran pino, castaño y haya. Esas son las 3 maderas que estudian, ven lo que se deteriora de la utilización y Fisac acaba haciendo el diseño de este mueble. Este mueble es un mueble hecho en madera de haya, curvado, pegado, no lleva ni un tornillo, pero cuando Fisac lo acaba dice, pocas empresas en España pueden hacer esto. Entonces hace un plan B. Viendo cómo está la industria mueble en España, hace este tipo de silla y de mesa que algunos de nosotros hemos sufrido hasta la saciedad, hace este prototipo que se empieza a desarrollar en los centros educativos de España y Fisac lo utiliza en algunos, aunque les suena Daimiel, tampoco Daimiel, es el Colegio de Arcas Reales en Valladolid, un tipo de mobiliario que yo personalmente he estado sentado en él y el experimento, el prototipo, por mi parte, no funciona muy bien, porque sufríamos dolores de espalda increíbles de estar allí tantas horas sentados. El Daimiel no se llegó a utilizar, como el de Daimiel fue el primero, cuando ya se hizo el prototipo, pues no, Daimiel ya tenía su propio mobiliario. Se recurrió a otro, pero se empezó a aplicar en centros educativos y es cierto que Fisac es un pionero dentro del mundo del mueble escolar. Ese prototipo estaba en el ministerio y cada vez que se construía un instituto, pues a las empresas de mobiliario que había en España se les daba el prototipo de Fisac. Es decir, estas sillas no son firmadas el diseño por Fisac, sino su prototipo, ¿de acuerdo? Y a tal llega la cosa que cuando llegan los años 60, pues el mueble se empieza a industrializar en España. Se industrializa la economía española y surge la empresa del mueble industrial. Y Fisac aquí también va a tener un papel importante.
En España, en la España de los 50, se crean instituciones desde la Administración. Uno de ellos será la Sociedad, para decirlo bien, de Estudios del Diseño Industrial, la SEDI. FISAD era un miembro destacado dentro de ellas. Y por otro lado se creó la Exposición Permanente de Información de la Construcción, que se llamaba la EXCO. Esto dependía del Ministerio de Vivienda y hacía exposiciones donde se mostraban los avances en el mundo de la construcción. Y tenían una exposición fija en la sede del Ministerio en Madrid para que pues, los constructores o la gente relacionada con el mundo del mueble fuera a visitarla. Y una de esas exposiciones era esta que tienen aquí, que se llamaba Los ambientes de la casa. Y se mostraban muebles hechos por arquitectos conocidos que sirvieron un poco de ejemplo para que la gente se animara a este diseño de muebles modernos. Y entre esos muebles estaba esta cocina diseñada por FISAD. FISAD fue de los primeros que diseñó cocinas industriales en España. Antes lo hablábamos cuando estaba atendiendo a los medios. Estamos acostumbrados a ver nuestra cocina con nuestra campana y con nuestro fuego integrado en los muebles. Eso no era lo normal en la España de antes. De hecho, aquí lo sabemos muy bien, muy pocas casas tenían cocina, como tal, como mobiliario, y más como la entendemos ahora. Y FISAD fue de los primeros que integra esos elementos en el mueble y es de los primeros que decide dedicar una parte de los muebles a que sea superficie de trabajo. Es decir, que puedas preparar los alimentos sobre la superficie de la cocina. Antes había una mesa, ¿vale? Eso es una novedad que empieza a aparecer en los años 60 y que se la debemos a FISAD. Y los muebles de FISAD empiezan a aparecer en las principales firmas que se dedican al diseño del mueble. Estaba H Muebles, estaba Biosca, Muebles Darro, y en muchos de ellos se vendían muebles de FISAD. Uno de ellos era esta, la mesa a doble altura, que era una mesa muy sencilla, con un sistema de bisagras, que si girabas el tablero 90 grados, pasaba de ser una mesa bajita de estar a convertirse en una mesa de comedor. Hoy en día nos lo venden en los muebles que se levantan y nos parece maravilloso. Pues en los 50 ya lo teníamos y se diseña la silla pata de gallina, que también tenemos arriba. Esto fue un encargo de una naviera, la naviera Transmediterránea, le encarga a FISAD una silla que para sus barcos pues tenga una mayor estabilidad. Él crea estas estructuras metálicas, lo que hace es bajar el centro de gravedad para que sea más estable. No tiene tampoco mucho misterio, y él siempre, como tenía esta forma tan coloquial de hablar, dice que se basó en los taburetes de los taburetes que se utilizaban en Irlanda para ordeñar, que tienen también las patas curvadas. De ahí surge ese diseño que se patentó en el 61. Lo que se patenta es la estructura, nos pasa igual que la serie estructural. Él hace la estructura y luego arriba se le va colocando lo que queramos. Lo aplica en distintos edificios, lo aplica, por ejemplo, la que procede aquí, me imagino que vendrá de la Diputación de Ciudad Real, que era donde estaba esas sillas, en el salón de actos, pero lo aplica también en el Centro de Estudios Hidrográficos, donde sigue estando en la actualidad, aplica sillas, aplica mesas, como podrán ver en la parte inferior, sillones, bancos, y se conserva en la actualidad. Incluso, fíjese, el salón de actos, todas las butacas y el atril siguen esta serie de pata de gallina. FISAD diseña de todo. O sea, cuando digo de todo, es de todo. Desde el picaporte, mesitas de noche, cubrerradiadores, revisteros, lámparas, o fíjense el espejo tan curioso que diseña para los dominicos. Cuando el dominico se tenga que vestir para la liturgia, inclinándolo, se ve mucho mejor cómo se coloca las vestimentas sacramentales. ¿Lo ven? Es decir, todo lo que pasa por su cabeza lo lleva. ¿Por qué puedo hacer esto? Pues lo hace porque tenía al lado una empresa de carpintería que conocía muy bien la materia, que era Carpintería La Navarra. Empieza a trabajar con ellos en el CSIC, es decir, están toda la vida trabajando juntos y conocen muy bien los materiales, conocen muy bien a FISAD, y fruto de la unión de La Navarra y de FISAD surgen todos estos muebles. Y gracias a este recorrido que les he realizado, espero que cuando suban a la sala primera del museo, pues sepan un poco entender más qué hacen esas tres piezas situadas en esta sala y lo privilegiados que somos de tenerlas aquí. Muchas gracias.